Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, ¿no? Entonces, Moisés le enseñó al pueblo todo lo que Dios había mandado y solo lo que Dios les había mandado. En eso se enfocó. De la misma manera, los siervos de Dios, los ministros de Cristo, tienen que enseñar a la iglesia todo lo que Él ha mandado. Esa fue la instrucción del Señor Jesucristo en Mateo 28:20. Dijo Jesús, enseñándoles, esta fue instrucción a sus apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos cómo Jesús le dijo a sus apóstoles que le enseñasen al pueblo, a la iglesia, que guardesen todas las cosas que os he mandado. Entonces, eso es la instrucción a la iglesia. No se trata de instruir a la gente en una religión con rituales, leyes y formas que han sido inventadas por el hombre. El mandato de Dios es que se enseñe su palabra, que se enseñe todo y solamente los mandamientos de Dios. Todo lo demás que el hombre ha añadido no sirve. Esa es la realidad, no sirve. Deuteronomio 6. Y entonces aquí vemos que les mandó, que les enseñó los mandamientos. A ver, déjenme, voy acá al 6. Y les enseñó que era necesario pasarlos a la siguiente generación. No solamente se quedaba en ellos, sino tenían que enseñarlo a sus hijos para que les fuese bien. Dios quiere que nos vaya bien. Por eso nos da sus mandamientos. No nos da sus mandamientos para hacernos la vida difícil. No nos da los mandamientos para restringirnos, sino nos da los mandamientos porque nos ama y esa es la forma en que nos vaya bien, ¿no? Es como las señales que vemos en una carretera. No están ahí para hacernos la vida imposible. Están ahí para que lleguemos a nuestro destino sanos y salvos. Y así es la ley de Dios. Vamos a ver el versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos dos versículos son fundamentales en la palabra de Dios. Tan es así que los judíos tienen estos dos versículos como la porción más importante de la Escritura. La repiten por lo menos 2 veces al día, ¿sí? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cabe mencionar que ese se le conoce como el Shema. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad o Ekad. Eso es la transliteración hebrea. Se le conoce como el Shema a estos 2 versículos que acabamos de leer. Y estamos viendo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, solamente hay un Dios verdadero. No hay varios dioses, no hay varios seres superiores. No le podemos llamar a Dios como queramos. Mucha gente dice, bueno, tú ora a tu ser superior, tú ora al Dios que tú creas. No, solamente hay un solo Dios verdadero. Pero dice Jehová uno es, uno no contradice, sino que confirma
la Trinidad de Dios. Aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia, vemos a lo largo de las Escrituras, de principio a fin, que Dios se manifiesta como un solo Dios, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son un solo Dios, ¿no? Es difícil para nuestra mente, que es finita, entenderlo. Alguien lo explica matemáticamente. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Entonces, otro lo explica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es una unidad? Si alguien toma un huevo, por ejemplo, tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, pero sigue siendo uno, ¿no? No me gusta mucho ese ejemplo porque estamos hablando de la deidad, de la divinidad de un Dios santo y todopoderoso, pero de alguna forma, para explicar, es un solo Dios en tres personas. Entonces, esta palabra uno, que está aquí en Deuteronomio 6:4, dice, en hebreo es Ejad, uno, significa uno, unidad, conjunto. Y un ejemplo bíblico, bueno, es ahí, Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, habla de uno, unidad. No significa uno absoluto, sí, porque si no sería Yahid, sino una unidad compuesta, varios que forman un todo. Entonces, no quiere decir que ese uno sea que no existe, como los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad y del Espíritu Santo. O hay unos que son unitarios, ¿no? Que solamente creen en una persona de la Trinidad. Entonces, esta unidad se entiende como una unidad en conjunto, es la palabra Ejad. Otro ejemplo es la unidad en el matrimonio. En Génesis 2:24 se usa esta misma palabra Ejad cuando dice serán una sola carne. Y estamos hablando de hombre y mujer, serán una sola carne. Hombre más mujer, una sola carne. Dos personas distintas forman una unidad en esencia y propósito. Unidad de un pueblo, Éxodo 24:3, el pueblo respondió a una voz y viene la palabra Ejad. O sea, era una multitud, pero respondieron a una sola voz, ¿no? Muchas voces, una sola respuesta. Una pluralidad de personas expresándose como un solo cuerpo. Aquí, unidad de Dios, otra vez Deuteronomio 6:4, vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas, pero es un solo Dios verdadero. Unidad en esencia, aunque tiene diversidad de personas. Término distinto a Ejad es Yahid. Yahid significa único, solitario. Por ejemplo, en Génesis 22:2 dice Isaac, tu único hijo, ahí usa Yahid. Único hijo. ¿Por qué? Porque era solamente Isaac, Yahid. Si Moisés hubiera querido negar la pluralidad de Dios, habría usado Yahid, pero usa Ejad. En este versículo que estamos viendo en Deuteronomio, Dios a través de Moisés usa la palabra hebrea Ejad, que es uno, pero habla de unidad, de conjunto, ¿sí? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como el único Dios verdadero. Por eso dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y algo interesante es que ningún rey en toda la historia demandó de sus súbditos amor. Y todavía más allá, en ninguna religión se demanda amor. Los dioses en ninguna religión demandan amor de las personas. Pero la gracia de Dios, la gracia del Creador del universo, del único Dios verdadero, es tal que el primer mandamiento, el mandamiento principal de donde emana todo lo demás, es un mandamiento de amor, para que todos nuestros deberes, nuestra obediencia a Dios, emanen del amor de Dios. Los cumplimos por amor, obedecemos a Dios por amor, le servimos por amor, le buscamos por amor, no le buscamos por tradición, por obligación, sino que nuestra devoción a Dios es por amor. Por eso el primer mandamiento
es la base, es el amor a Dios. Y eso es un dato curioso, que ningún rey ni ningún dios de ninguna religión demandan amor. Demandan obediencia, demandan sacrificios, pero no amor. Y el Dios verdadero demanda amor, que todo lo que hagamos sea por amor a Él. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, porque Él fue el que tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, porque Él tomó la iniciativa de salvarnos. Y debemos de amarlo de esta manera, ¿no? Dice, con todo tu corazón. El corazón es el centro de nuestra persona y por lo tanto de nuestro comportamiento. Con toda tu alma. El alma es el centro de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones, de lo que queremos hacer. De ahí tenemos que amar a Dios. Con el centro de todos nuestros deseos, de todo lo que queremos, debe de dominar el amor a Dios. Y dice, y con todas tus fuerzas. Las fuerzas representan nuestras energías con que operamos todos los días, con que trabajamos, con que nos movemos. Y esas energías también tienen mucha relación con las posesiones que tenemos, con las cosas que adquirimos, porque trabajamos en base a nuestra fuerza, nuestra energía. Eso debe ser para Dios. De tal manera que amamos a Dios con el centro de nuestra vida, con todos nuestros afectos, el alma, y con toda nuestra fuerza. Y eso incluye con todos nuestros bienes, con todos nuestros logros, con todas las posesiones. Todo es de Dios. Todo lo que hacemos y obtenemos debe ser para amar a Dios. Dice versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, estas palabras no deben de estar en nuestra mente nada más, sino deben de estar en nuestro corazón. En nuestro corazón. Muchas veces tenemos un cristianismo mental, podemos tener mucho conocimiento de la palabra escrita, mucha información, pero solamente se queda en nuestra mente. Hay un versículo que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, por eso aquí dice que deben de estar en nuestro corazón, deben ser por amor a Dios, deben estar en el centro de nuestra vida para que se hagan una realidad en nuestra vida diaria y no solamente un conocimiento mental, pero ese amor de Dios y ese conocimiento de lo que a Él le agrada, debemos transmitirlo a la siguiente generación. Y hemos visto este énfasis de Dios en la necesidad de transmitir, de dejar un legado, el legado del conocimiento del Dios verdadero a la siguiente generación. Y aquí nos dice que hay que repetirla a tus hijos. Y volvemos a ver que no es un mandamiento para maestros de la escuela dominical, para líderes, para el pastor de la iglesia, sino es un mandamiento para los padres. Los padres son los responsables delante de Dios de repetir a sus hijos una y otra vez el conocimiento de Dios, de hablar de las cosas de Dios, de la salvación de Dios, de quién es Dios, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Está diciendo que esta instrucción no cesa. No es una instrucción como cuando los llevas a la escuela de 8 a 1 o de 8 a 2. Es una instrucción desde que abran los ojos hasta que los cierran. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Aún es provechoso. Muchos en sus casas tienen pósters de artistas, tienen pósters de las últimas películas de Hollywood o de otras cosas, pero es provechoso que en nuestra casa podamos poner algún versículo de Dios que nos esté hablando y nos esté recordando de nuestra santidad, de nuestro amor, de quiénes somos, que los que hemos creído en Dios, que los que hemos puesto nuestra fe en el Dios, creador del universo,
tenemos un compromiso con Dios. No podemos vivir conforme a las normas de este mundo. No podemos vivir conforme a los estándares de esta sociedad. No podemos vivir de la misma forma. Y esos versículos nos recuerdan quiénes somos en Cristo Jesús. Y este versículo es interesante porque dice: las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Nos recuerda que hay unos pequeños estuches o cajas de cuero que los judíos se atan en el brazo y en la frente durante la oración. Se le llaman tefilín o filacterias, que son estas. Todavía en la actualidad, miren, voy a ver si se puede escuchar este video, que es actualmente en el Muro de los Lamentos, que es lo que queda del templo en Jerusalén. Se fijan, la cajita en la frente ponen porciones de la ley y en la mano, haciendo alusión a este versículo, ¿no? بين الشواي النساء قد قميه ساتمي خلوا جار مش وسخ شواس بين قوي مرقد وادناي فاتمي يا خيارني الشواك ما كاين وادناي هنا وبلاخ من اخر من قبل رقم تنسنا يا شميت فيلس نحن ما تنحن كرديك ما تشبينه يا تشميت فيلس قبل خاطر وادناي شميت با زادنا هنا ما مخيس راو بسام شيء هاشي فواقيد بربس ياخذ شيء سواس قبل بس هو تنتم سيداود عبد الخمير رابس. Bueno, eso todavía lo hacen, pero el Señor habló acerca de esto, ¿no? Porque muchos fariseos en los tiempos de Jesús hacían esto. Vamos a Mateo 23:5. Porque se volvió algo externo, ¿no? Poner eso en la frente, en el dedo, pero era más como una ostentación superficial o exterior, de decir: mira, yo sí llevo la ley en mi mano y la llevo en la frente, ¿no? Yo soy más santo y más obediente, y aquí está la demostración de esto. Y se volvió más ese acto exterior que un acto como empezó estos versículos que hablaban de llevar la ley en el corazón. A ver, espérenme, Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos, ¿sí? Entonces esas filacterias eran esas cajitas que vimos que se ponían en la frente, y todavía este video que les pasé es actual en los Muros de los Lamentos, y en la mano, ¿no? Entonces dice el Señor, lo hacen para ser vistos, ¿no? Ensanchan sus filacterias para ser vistos por los hombres, para dar una apariencia de piedad, pero no había una obediencia a Dios genuina de corazón, como aquí empezó diciendo, ¿no? Que amemos a Dios de todo corazón. Porque luego la religión es un tema de apariencia, la religión es un tema de continuar un rito por tradición, por cumplir con la norma de la sociedad, por vernos mejor que los demás, pero no es el corazón. Entonces los mandamientos de Dios tienen que emanar del amor verdadero a Dios. Por eso dice aquí: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. De tal manera que cuando enseñas a la siguiente generación, no le enseñas palabras, no le enseñas un catecismo, una repetición. Esa generación está viendo tu amor por Dios en el estilo de vida, en la forma en que vives, en la forma en que te entregas de todo corazón al Dios verdadero. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies,
Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí está Dios diciendo, vas a vivir cómodamente, porque ya no vas a vivir como nómada. Esos 40 años el pueblo de Dios vivía como nómada, es decir, no tenían una morada fija. Vivían con la incomodidad de estarse moviendo todo el tiempo por el desierto, pero ahora iban a establecerse en casas, iban a tener finalmente muebles, iban a poder trabajar en un lugar fijo e iban a poder fructificar, iban a poder prosperar, pero todo eso que iban a tomar, ellos no lo habían trabajado, no lo habían construido, sino que Dios se los estaba dando como un regalo, como una heredad, pero corrían el peligro de olvidarse de Jehová, olvidarse que Dios los había sacado de esclavitud, de casa de servidumbre. ¿Qué sucede cuando Dios nos prospera? Cuando Dios nos da las cosas materiales que necesitamos, tenemos el riesgo más grande de olvidarnos de Dios. A veces buscamos a Dios solamente en necesidad, pero cuando Dios suple esa necesidad, corremos el riesgo de estar demasiado cómodos y nos olvidamos de la obra que Dios hizo en nuestras vidas. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿no? A lo mejor aquí nos puede llamar la atención, por su nombre jurarás, y decir, bueno, ¿estaba prohibido jurar en su nombre o no? No, es diferente, ¿no? Estaba prohibido jurar en vano, o sea, estaba prohibido jurar a la ligera. En aquel tiempo, el jurar delante de Dios, ¿no? Era una forma de decir, lo que te digo es verdad, delante de Dios que todo lo ve. Y ese jurar delante de Dios servía para resolver asuntos legales y confirmar pactos, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, se usa una Biblia cuando se va a un tribunal y se pone la mano sobre la Biblia como ese libro sagrado delante de Dios. Sin embargo, pues se toma a la ligera, lamentablemente. La gente no respeta, no valora, no teme a Dios, porque aquí dice, a Jehová tu Dios temerás. O sea, había un temor que precedía a ese jurar por Dios, ¿no? Entonces, aquí era jurar con seriedad para definir o aclarar algún asunto importante, alguna verdad que tenía que atestiguarse y tenía que ser con reverencia y verdad. El problema fue que con el tiempo los religiosos empezaron a abusar de ese juramento y empezaban a jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por el templo, para suavizar su compromiso porque no querían decir la verdad. Entonces hacían juramentos a la ligera sin cumplirlos, y de eso habla Mateo 23 del versículo 16 al 22. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, de tal manera que antes en el Antiguo Testamento podías jurar siempre que cumplieras y siempre que fuera la verdad, no que fuera en vano. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros no juramos, sino que nuestra palabra debe ser tan confiable que no necesitamos jurar. La palabra del verdadero creyente que está en Cristo debe ser tan fiel y tan confiable que no hay necesidad de agregar, te lo juro por Dios, delante de Dios no hay necesidad, porque nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Luego dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra, ¿no? Ya hemos visto que Jehová es un Dios celoso porque es santo, porque es único y porque nos ama. No es un celo carnal, no es un celo de inseguridad como los celos humanos, sino es un celo de amor y de protección, porque sabe que si vamos a otros dioses que son demonios, vamos a ser destruidos, y por amor Él es celoso, ¿no? Y aparte que Él no comparte su gloria con nadie, y Dios no quiere que andemos en pos de otros dioses, llámense como se llamen, sean de madera, de oro, de bronce, sean
costumbres, sean gustos. A veces el trabajo se vuelve nuestro Dios. A veces nuestro cuerpo se vuelve nuestro Dios. Nuestro cónyuge se vuelve nuestro Dios. Nuestros hijos, todo aquello que toma la preeminencia en nuestra vida, en nuestro corazón, es idolatría. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Entonces aquí dice, no tentaréis. ¿Cuándo tentaron a Jehová? Eso lo pueden volver a leer en Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7, donde el pueblo llegó al desierto de Refidín y no había agua, y comenzaron a quejarse contra Moisés y empezaron a dudar del cuidado de Dios. Entonces, Masá significa prueba o tentación. Entonces, toda duda en Dios, toda duda, toda falta de confianza en la protección de Dios en nuestras vidas es tentar a Dios. Y luego nos dice que cuidemos de guardar cuidadosamente los mandamientos de Dios, sus testimonios, sus estatutos que Él nos ha mandado. Luego dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Aunque el pueblo iba a pelear, había alguien que peleaba por ellos, que era Dios mismo. Esa tierra era un regalo de Dios, pero tenían que poseerla. Pero no iban a ganar porque fueran muy grandes, no iban a ganar porque fueran muy fuertes, sino iban a ganar porque Dios cumpliría su promesa que le hizo a Abraham entregándoles esta tierra. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces aquí dice, cuando tu hijo te preguntare, o sea, la siguiente generación tiene que ver, oye, ¿por qué hacemos esto diferente? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué lees la Biblia todos los días? ¿Por qué? ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Tenemos que responderles qué significan. Cuando dice qué significan los testimonios, estatutos y decretos, los padres tienen que estar preparados para darles la respuesta a sus hijos. Deben ser padres que conocen la palabra, que conocen a Dios y le van a dar la respuesta a sus hijos. Les van a platicar cómo Dios nos salvó del pecado, del mundo, de la esclavitud, de la muerte espiritual en la que nacimos, ¿no? Y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis y entender qué es testimonios, estatutos y decretos, ¿no? Los testimonios, aquí dice testimonios, estatutos y decretos. Testimonios son esas señales visibles que dan testimonio de quién es Dios. Testimonios, señales o mandamientos que son visibles, que hablan de quién es Dios y de la relación a la que Él nos ha llamado. Son como recordatorios, señales del pacto. Por ejemplo, en el tiempo del pueblo de Dios podrían ser las fiestas solemnes, el arca del testimonio, el tabernáculo, etcétera, ¿no? Todo aquello visible en nuestros tiempos, pues puede ser el hecho de congregarnos, ¿no? De arrodillarnos, de levantar nuestras manos, etcétera, testimonios. Pero también habla de estatutos. Estatutos son ordenanzas establecidas por Dios. Aunque algunos de ellos no les tengamos lógica, ¿no? Los estatutos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había ciertas reglas de pureza, reglas en cuanto a la alimentación, que muchas veces a lo mejor no lo entendía por completo el pueblo, pero lo obedecía. Así Dios nos ha puesto ciertas reglas,
ciertas normas de santidad en las que debemos de vivir. Y esos son los estatutos de Dios, ¿no? Y luego viene decretos. Decretos son esas normas de justicia. ¿Cómo qué normas de justicia? Normas que regulan la vida social. Por ejemplo, al pueblo de Dios se le dijo cómo tratar al extranjero, cómo tratar a los que se consideraban esclavos, etcétera. O sea, era un buen trato. Los esclavos eran tan bien tratados que muchas veces no querían dejar de ser esclavos, preferían estar en casa de los hijos y del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, repito, testimonios son esas señales del pacto que podrán ser las fiestas solemnes, el tabernáculo. Los estatutos son reglas de Dios, por ejemplo, normas de pureza, aunque no las entendemos, y los decretos son esa forma de vivir, esa forma de justicia, de tratar a las personas y de justicia, verdaderamente la justicia de Dios, ¿no? En esta sociedad. Versículo 20 estamos, y valga repetirlo en el versículo 1 del mismo capítulo 6. Dice, habla de mandamientos, estatutos y decretos. Ya vimos qué es estatuto y qué es decreto, pero mandamientos son esas ordenanzas directas de Dios, ¿no? Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, son mandamientos. No podemos entender básicamente los 10 mandamientos de los cuales emanan todas las demás leyes. Son esas instrucciones claras y directas de parte de Dios. Todo eso tienen que enseñárselo y tienen que preguntar a sus hijos qué significan todo esto, qué significan estos testimonios, qué significan esta forma de vida, esta forma de comportamiento moral y justo en la sociedad, estos mandamientos de que no podemos tener otros dioses sino fuera de Dios. Y dice aquí, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Bueno, todo esto ya lo leímos, y dice Dios que era importante para que les fuera bien enseñarle a sus hijos y para que Dios les conservara con vida hasta hoy. Versículo 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, tenemos que poner por obra no solamente unos mandamientos, los que más nos gustan, los que más fácil se nos hagan, sino es todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y tiene que ser delante de Jehová. ¿Por qué? Porque a veces lo queremos hacer delante de los demás como apariencia. Y algo muy importante aquí para no causar confusión, tenemos que entender que nadie en el mundo ha podido cumplir esto, ¿sí? Nadie ha podido cumplir esto. Y tendremos justicia, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. O sea, seremos justos cuando pongamos todos estos mandamientos delante de Jehová como Él nos ha mandado. Esto nadie lo ha podido hacer. El único que pudo hacerlo fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, nuestra obediencia a Dios es aceptada única y exclusivamente a través de un mediador que es Jesucristo. Vamos a ver Efesios 2:8. Somos justos solamente por lo que Él hizo. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación no es por obras, porque nadie hemos cumplido este mandamiento, sino es por la fe en Cristo Jesús. Por eso podemos ver ahí 2 Corintios también, 5. (21) Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hablando de Cristo, Cristo no pecó, pero llevó nuestro pecado. Él se hizo pecado porque llevó nuestro pecado, y Él pagó la pena en nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No solamente llevó nuestros pecados, sino que vivió
en obediencia al Padre y su justicia, porque Él cumplió la ley, porque Él cumplió la ley y fue justo, porque Él obedeció cabalmente la ley, su justicia se nos es puesta a nuestro favor. Entonces este Deuteronomio 6 obviamente termina apuntando al mediador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Como no lo pudimos hacer, la justicia que hemos recibido es la justicia de Cristo. Por eso no somos salvos por obras, porque nuestras obras jamás nos pudieran haber salvado. Somos salvos por la fe en Jesucristo.